Hola, un gusto saludarlos a todos los amigos y hermanos en la fe y a todas también aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales y que también comparten y están también orando por nosotros. Pues les habla en esta oportunidad eh, Ronald Lavanja y es algo maravilloso seguir compartiendo la palabra del Señor. Cada vez que abrimos nos gozamos porque encontramos hermosas promesas en ella que están escritas para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad queremos seguir hablando del Evangelio eterno, el pacto eterno. Así que para entrar de lleno, acompáñenme en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos aún por darnos esta oportunidad y por permitirnos aún deleitarnos en las delicias de tu palabra. Quisiéramos deleitarnos como gustamos, Señor, de la miel al comerla. Queremos que tu palabra llegue a ser como una miel y agradecemos por lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que tu palabra tiene poder para salvación. Pedimos en esta hora tu sabia dirección. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y en esta oportunidad queremos hablar de este preciosísimo mensaje. El Evangelio en Egipto, o la predicación del Evangelio en Egipto. Es interesante esta historia, ya que se ha venido hablando de Egipto y cómo es que Dios en su gran misericordia les presentó a través de sus siervos este hermoso Evangelio. No solo fue para su pueblo, sino también para todo el pueblo de Egipto. Bueno, la dividimos solo en dos. Uno, la predicación del Evangelio, el endurecimiento de Faraón. Y queremos hablar acerca de esta predicación del Evangelio en Egipto. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 29 al 31, encontramos esta declaración y dice así: Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Interesante escena vemos, porque van Moisés y Aarón y reúnen a todos los ancianos de los hijos de Israel y les hablan, les muestran las señales que Dios le dijo que hablara. Y adivina qué, el pueblo se gozó, el pueblo creyó y adoró, porque se dieron cuenta que Jehová había visto su aflicción. Así que se inclinaron y adoraron. Pero ahora viene la pregunta. Era una buena noticia que ellos recibieron. Porque recordemos, en las presentaciones anteriores, de que después de la muerte de José, que era rey de Egipto, gobernador de Egipto, se levantó un rey que no conocía a Dios. Y este temió porque el pueblo de Israel se multiplicaba tan rápidamente y pues los esclavizó. Así que el pueblo ahora estaba trabajando en Egipto, en las construcciones, como esclavo. Trabajando, pero como algunos le dicen, duro y parejo. Y era un oprobio, era una aflicción para ellos. Y cuando ven a Moisés y a Aarón, entonces ellos se dan cuenta que Jehová les ha visitado. Pero viene la pregunta, ¿será que ellos ahora estaban listos para salir? Al darnos cuenta en la historia, sin duda alguna ellos no estaban listos para dejar Egipto. ¿Por qué? Es una pregunta normal que surge en cada uno de nosotros. ¿Por qué no estaban? No es que ellos se gozaron, se alegraron y dijeron, Dios nos ha visitado,
se inclinaron y adoraron. ¿Saben? Hay algo interesante que menciona, de hecho, el libro de Marcos 13. Menciona algo, perdón, Mateo. Cuando, cuando la palabra de Dios o cuando la semilla cae en los pedregales, dice el hombre se goza, ¿sí? Pero no tiene raíz. Cuando llega el sol, se los quema y muere aquella planta. El pueblo de Israel era como aquella semilla que cayó en las piedras. Ellos al escuchar la palabra se alegraron y gozaron. Pero ¿qué dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22? Es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Saben? El mensaje a Faraón dio como resultado una agravación a la opresión del pueblo de Israel. Cuando escuchó Faraón el mensaje, pues les duplicó el trabajo. Ahora, la agravación y las plagas hicieron sentir la necesidad de abandonar Egipto. Ellos tenían que entender o comprender que la liberación era por el poder de Dios. Y esta vez pues era la primera vez que Moisés y Aarón empezaban a mostrar las señales. Pero ellos aún no estaban listos para abandonar Egipto. Dios tenía que mostrarles aún estas tribulaciones, donde ellos realmente muestren o quieran escapar de Egipto. Pero aún no. Estaban en comodidad. Aún Faraón no les había duplicado el trabajo, pero fue un gozo para ellos. Así que la siguiente diapositiva dice así, esto está en Éxodo 6, 1 al 3, vamos a leerlo, dice. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Qué increíble. Eso da a una persona seguridad. Cuando te dice que Él es el que dirige, cuando dice yo soy Jehová, y dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero ahora dice, yo soy ese Jehová, yo soy el Dios de tu padre Abraham y Isaac, yo estoy contigo. Eso le da a cada uno de nosotros, nos da seguridad para que no seamos como esa semilla que cae solamente en piedra. Dice más, Éxodo 6, 4 al 6, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán. ¿Saben? Dios está recordándose algo, ¿verdad? Dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios primero le dice, yo soy Jehová. Se está dándose a conocer quién es Él. Y ahora dice, yo ya había establecido mi pacto con tus padres de darles la tierra de Canaán. Y ahora dice Dios que yo he oído el gemido de los hijos de Israel y me he acordado de mi pacto. Interesante. ¿Será que Dios se haya olvidado de su pacto? Porque dice, me he acordado de mi pacto. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero leámoslo completo. Dice así. Acompáñame, dice. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Quién iba a sacar? Dios, porque dice, yo os sacaré. Y el siguiente dice, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes.
Pregunto, ¿de quién es la promesa? Es de Dios. ¿Quién iba a sacar? Moisés. Claro que no. Dios dice, yo sacaré, o libraré, o redimiré, con brazo extendido y con juicios grandes. Esa es la manera de sacar de la esclavitud de parte de Dios. Ahora, nos quedamos en la parte de atrás donde dice, me he acordado de mi pacto. ¿Cómo así que Dios se ha acordado de usted? ¿Será que se había olvidado Dios del pacto que había hecho con Abraham y también lo ratificó a Jacob? ¿Será que Dios se habrá olvidado? ¿Qué quiere decir? Porque a veces aún el hebreo no nos da a entender con claridad, pero la palabra de Dios se explica a sí misma. ¿Se olvida Dios? Es la pregunta. ¿Qué indica que Dios se ha acordado? Génesis 1:8, hablando del diluvio, ya estuvieron navegando en el arca mucho tiempo y dice que Dios se acordó de Noé. Eso está relatado en el libro de Génesis capítulo 8. También encontramos esta palabra en Génesis 19, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y dice Dios se acordó de Abraham, ¿no? También encontramos de Ana, ¿sí? No sé si se recuerdan, la mujer de Elcana, la que tuvo un hijo que se llamaba Samuel, que fue dedicado desde su niñez, aún desde su vientre, para que pueda ser un ministro del Señor. Y también ahí encontramos en 1 Samuel 1:19 que cuando ya había pasado los tiempos de gestación, se acordó de Ana a Dios y le dio un hijo que se llamaba Samuel. En Apocalipsis 18:5 también encontramos esta palabra de la sentencia de Babilonia, donde dice que Dios también se ha acordado de sus maldades y Él está a punto de lanzar sus juicios. Apocalipsis 16 y 19 también habla de esto, dice, algunas versiones dice se ha acordado, pero aquí dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Algunos dicen se ha acordado, ¿sí? Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra se ha acordado a Dios? ¿Será que se olvida? No. Dios quiere decir que Dios está a punto de cumplir lo que prometió. Creo que esa es la palabra correcta con respecto a acordado, ¿no? Cuando Dios dice que Dios se ha acordado. Dios estaba a punto de cumplir lo que había prometido a Abraham. De hecho, Abraham ya se había muerto. Dios había prometido darle la tierra de Canaán por heredad perpetua. Y siempre hemos mencionado, esa heredad perpetua no se la podía adquirir por la fuerza humana. Solo podía adquirir aquella posesión por heredad perpetua por la sola fe. Y es más, lo que en esta tierra, lo que Abraham adquirió era nada. No adquirió nada Abraham. No adquirió posesiones grandes, no. Él vivió todo su tiempo viviendo en carpas. Ni siquiera tuvo como un terreno fijo Canaán. Así que el que sigue al Cordero, el que sigue a Cristo en esta tierra no adquiere nada. Y además Jesús mismo nos ha enseñado eso. Cuando Él vino, ¿qué adquirió? Dice, no tenía aún ni un espacio, ni un lugar donde poner su cabeza o donde acostar su cabeza. ¿Te imaginas? Lo que Abraham adquirió era la tierra prometida. Y él la adquirió, la vivió a esa altura, la adquirió por la fe. La siguiente diapositiva dice, cuando Dios, por ejemplo, dice, Éxodo 6:8, continuamos con la lectura, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Qué interesante. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ustedes van a saber que yo soy su Dios. Y dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Esa palabra acordarse, entonces, ¿qué significa?
que Dios se había olvidado. No, que Dios ahora estaba a punto de cumplir esta promesa que había hecho Abraham. ¿Sí? De que de su descendencia vendría el Mesías, porque aquella posesión se podría adquirir eternamente solamente mediante Cristo. Porque todo aquel que acepta a Cristo y es perdonado por su sangre, tiene la vida eterna. Entonces, al tener la vida eterna, tú y yo podemos adquirir por posesión eterna la tierra de Canaán. No hay otra manera de poder adquirir por posesión perpetua la tierra de Canaán. Así que eso es lo que Dios estaba diciendo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando Dios dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, ¿les recuerda algo esto? Por eso es que el subtítulo que puse es la promesa del nuevo pacto. Dios dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Sabes? Lo que aquí estaba hablándoles al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel, Dios, es que se estaba dándose a conocer quién era Él. De que ahora estaba a punto de cumplir su pacto que había hecho con Abraham. Y Dios dice, yo lo voy a sacar, yo lo voy a introducir, yo lo voy a salvar. Imagínate, qué promesa del Señor. Y dice, porque yo soy Jehová. Ahora, esto me hace recordar a mí a Jeremías 31, 34 y 35. Y de hecho también está en el libro de Ezequiel 36. Pero vamos a leer solo Jeremías, dice así. No enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Wow. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna, las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es que dijo que nadie va a enseñar a ninguno. Nadie va a enseñar a su prójimo, porque todos me conocerán. ¿Saben? Esa es la promesa del nuevo pacto. Esa es la hermosa promesa del Señor. De que Él dijo, yo soy Jehová, y lo que Él estaba haciendo en Egipto era justamente la presentación del Evangelio. Porque, ¿cómo conocemos a ese Dios? A través del Evangelio. Y Él estaba predicando el Evangelio a Egipto. Se estaba dándose a conocer quién era Él y qué es lo que iba a hacer con su pueblo. Iba a cumplir su pacto, su promesa, su juramento. Así que es interesante encontrar este paralelismo. Y de hecho, ese pacto que Él estaba a punto de cumplir es el mismo pacto de donde hablamos nosotros, o donde habla Jeremías 31, el nuevo pacto. Es el mismo. Ahora viene otro punto, que es la predicación a Faraón y el endurecimiento del corazón. ¿Se predicó a Faraón? Claro que sí. Pero encontramos esa cita que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Así que descubrámosla, ¿cómo fue ese endurecimiento? Pero primero veamos el evangelio también predicado a Faraón. Éxodo 4:21 dice de esta manera, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo, que dice, endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Vamos a ver un poquito más adelante esto, pero en este marcado, donde dice todas las maravillas que he puesto en tu mano, ¿qué es lo que se puso en las manos de Faraón? Éxodo 5, 1 al 2 dice así, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Saben? Faraón era el gobernante de Egipto y él era un rey. Y además, él había esclavizado al pueblo de Israel, ¿no? Ahí en sus construcciones que ellos tenían. Y cuando Moisés viene y dice, Jehová me ha dicho,
deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. ¿Cómo le respondió Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa fue la respuesta de Faraón. ¿Quién es Jehová? A veces yo me pregunto, ¿será que el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto conocía o no conocía a Jehová? El pueblo de Egipto, Dios había mostrado de antemano su evangelio. Dios había puesto un hombre, un gobernante en Egipto. ¿Y sabes quién era? Era José. Egipto no estuvo siempre en tinieblas. Dios dio en su gran misericordia, llevó a un hombre que trascendió a todo Egipto con su ejemplo, con su vida, con su testimonio. Y este era José. Y es más, Dios mismo había dicho que su descendencia de Abraham moraría en tierra ajena como 400 años, pero hasta aquí ya habían pasado 430 años. Y Dios dice, se acordó, o en otras palabras, había llegado el tiempo del cumplimiento de su promesa. Ahora Dios manda a Moisés y dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Es que Faraón los había esclavizado. El pueblo que aún creía en su Dios, adoraba a su Dios, ahora ya no podían guardar el sábado. Ahora ya no podían guardar aún sus fiestas. Porque ahora estaban sirviendo a este rey maligno como esclavos. Entonces Dios se acuerda porque ellos gemían, clamaban. Entonces Dios se acuerda y dice, ahora les voy a librar yo con mano fuerte. Pero la respuesta de Faraón es con un espíritu de ¿qué? De rebelión. ¿Quién es Jehová? De hecho, la Biblia también enseña, dice que se levantaron faraones que no conocían a Dios ni conocían a José. Pero el pueblo conocía. El pueblo de Israel había sido llevado a Egipto para que fuera una luz en todo Egipto. Pero vemos cómo se había perdido aquella adoración verdadera. ¿Sabes? Cuando encontramos nosotros esa palabra de que Dios endureció, el libro de Hechos capítulo 10 versículo 34 y 35 declara de esta manera. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué pusimos este texto? Sencillamente porque hoy en día hay conceptos de que a veces Dios endurece a algunos su corazón para que este hombre se pierda. O de que a veces Dios, como hemos visto en las presentaciones anteriores, de que aborrece a algunos como aborreció a Esaú. Y ama a algunos más que al otro. Pero ya hemos presentado de que no es así como muchos dicen. Dios solo escoge a hombres falibles, porque Dios quiere cumplir su propósito con cada uno de ellos. Pero a veces estos hombres que han sido escogidos por Dios pueden equivocarse tal cual hizo a Saúl. Sí, Saúl fue ungido como rey, pero luego vemos en la historia, ¿no?, que él se perdió. Así que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué mencionamos esto? Porque, por ejemplo, cuando usted, y es más, creo que más adelante vamos a hablar, pero cuando el pueblo de Israel empezó a entrar a Canaán y empezaron a destruir a Jericó, pero en Jericó enviaron a espías y las espías entraron a una casa de una ramera y la ramera temía que Dios estaba dirigiendo ese pueblo y ahora les había entregado Jericó en sus manos. Y saben, esa mujer los hospedó
Y esa mujer fue salva y fue contada parte del pueblo de Dios, porque temió al Dios verdadero. Dios no hace acepción de personas, la salvación es para todos. Tal igual como sucedió también con Nínive. Nínive estaba destinada, por su rebelión, pero había una condición. Si es que se arrepentía, Dios no lo destruía. Mandó a Jonás para que predicara en Nínive, y el rey oyó y se proclamó ayuno, vestidos de silicio y oración. Un arrepentimiento nacional. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, esto ya es demasiado pecador, así que no más. Dios, su paciencia es tan grande, ¿sí? Su paciencia es tan grande. Da tiempo. Le manda sus mensajes o sus mensajeros para que se arrepientan. Dios no escoge a unos para salvación y a otros para perdición, no. Da a cada ser humano una oportunidad. El pacto de Dios es para toda la humanidad. Génesis 12:3 nos recuerda, porque hemos dicho Dios no hace excepción de personas, porque recuerdan este texto de Génesis 2:13 dice, bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas ¿cuántas familias de la tierra? Todas. No solo dice unas cuantas o solo mi pueblo escogido, dice todas. ¿Eso incluía Egipto? Sí. ¿Eso incluía Babilonia? Sí. ¿Eso incluía Nínive? Sí. Todas las familias de la tierra. Y ya hemos hablado qué quiere decir aquella bendición. Gálatas 3:28 y 29, de tal manera que dice, ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No hay distinción alguna. No dicen que tú no eres cristiano o tú sí eres. No dicen que tú eres judío o que tú eres musulmán. No hay siervo ni libre. Aquel hombre o mujer que haya aceptado a Cristo es uno en Cristo Jesús. Es parte o también es heredero juntamente con Abraham. No, heredero juntamente con Cristo. Aquel que acepta por fe la vida de Cristo. Porque la salvación no solamente es para un pueblo, sino es para todas las familias de la tierra. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham. Si nosotros aceptamos a Cristo, a pesar de que no seamos de sangre, pero somos descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos también. ¡Wow! ¡Qué promesa hermosa! La promesa incluía tanto a los egipcios como a los israelitas con tal que creyeran. Y no incluía a los israelitas incrédulos, no más de lo que incluía a los incrédulos egipcios, obviamente. Aquellos israelitas, a pesar de que llevaban en su sangre de que eran un pueblo escogido, pero si estos hombres eran incrédulos, estaban en la misma condición que los egipcios, o que los asirios o babilonios. Abraham es el padre de todos o de los que están circuncidados, ¿sí? Abraham, sí, es verdad. La Biblia enseña que Abraham es el padre de los que están circuncidados, pero lo es, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si la circuncisión, o sea, los gentiles guardan la justicia de Dios, su circuncisión es contada su incircuncisión es contada por injusticia. En otras palabras, ¿qué quiere decir estos versículos? A Abraham se le prometió aquella promesa no porque él ya había sido desde nacimiento circuncidado. La promesa de fe que él recibió, o su fe fue contada como justicia antes de que él estuviera circuncidado. La circuncisión simplemente fue un sello de que Dios cumpliría su propósito. Así que la circuncisión no era nada. Y la circuncisión que hoy en día Dios pide es la del corazón, no el externo. El externo no tiene sentido. Y si nosotros, a pesar de que no seamos de descendientes literales de los judíos, pero si creemos en Jesús y guardamos la justicia de la ley, entonces nuestra incircuncisión es contada como circuncisión. Porque lo que Dios lo que quiere es la circuncisión del corazón. Segundo de Pedro 3:9 dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Sabes? El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No hay excepción de personas. El Señor siempre quiso que todos sean salvos. ¿No es maravilloso? ¿No estás agradecido
por esas hermosas promesas. Ahora que te das cuenta que no solo es un pueblo escogido que va a ser salvo, la salvación es para todos. Para ti que estás quizás llevando una vida que no tiene sentido, una vida de vicios, una vida quizás que se parece como la que hubo mujeres en tiempos de Jesús, como María Magdalena, o como aquel ciego, o los cojos, o como aquel endemoniado. El Evangelio es para todos. Jesús vino a los que están afligidos del alma, a los que son pobres en espíritu. Jesús vino a todos. La salvación es para todos, no para un grupo específico. La salvación fue presentada tanto para Faraón, para todo el Egipto, para el pueblo de Israel. Por eso dice, Primero Timoteo dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, ¿sí? Que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, el último punto. ¿Cómo endureció su corazón Faraón? No, porque dijo, yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jehová? ¿O quién es el Eterno para que yo obedezca su voz? Que deje ir a Israel. Yo no conozco al Eterno ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa fue la respuesta de Faraón. Pregunto, ¿no era eso un rechazo? Moisés y Aarón estaban diciendo, deja ir a su pueblo para que adoren a Dios en el desierto. Y él dice, no, yo no conozco. Y mira lo que encontramos. Éxodo 7, 2 al 5 dice, tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Aparentemente este texto nos da a entender que Dios se impone e endurece el corazón de Faraón para que este Faraón se pierda. Pero vamos a ver que no es así. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿No? Hablando de las señales, de las plagas que iba a hacer el Señor. Y Faraón no os huirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando Dios iba a sacar con grandes juicios a su pueblo, dice, los egipcios iban a saber que era Jehová el que los sacaba. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saqué a los hijos de Israel de en medio de ellos. Romanos dice así. Perdón. Bueno, este texto no está así. Se me olvidó de borrarlos. Pero mira, ¿cómo es que se endureció el corazón de Faraón? Vamos a ver hasta una cierta parte de cada plaga que cayó. En la primera plaga que cayó, y esto está relatado en el libro de Éxodo, capítulo 7. Y cuando cae esta plaga, Faraón no tenía ni importancia. ¿Sí? Eso está en el versículo 22 justamente. Hablando de la plaga de sangre. Dice, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Cuál era la petición de Moisés de parte de Dios? Deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, se endureció. ¿Ahí está diciendo que endureció Dios? No. Este hombre se está poniéndose más duro. No quiso escucharlos. Endureció su corazón y no los escuchó. Y ahora viene la segunda plaga. Y esta es la plaga de las ranas, ¿sí? Y cuando esta plaga viene, Faraón pues se da cuenta de que es un poder de Dios en verdad. Entonces envía a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, eso está en versículo 8, y dice, orad a Jehová para que quite las ranas de mí. Y mira, recuerdan, dice, orad a Jehová. ¿Qué había dicho en el principio? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. Pero ahora
reconoce a Dios como Jehová y dice, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Vemos que aquí Faraón está dando su palabra y dice, bien, sí, sin duda alguna es Jehová quien les ha mandado, está bien, pero ustedes oran a Jehová para que quite estas ranas de mí y de mi pueblo. Yo les voy a dejar para que ofrezcan ustedes su sacrificio. Pero ¿qué pasa en el versículo 15? Cuando Moisés y Aarón hacen la oración de que Dios quite esas plagas, esas ranas, entonces hubo un tiempo de paz. Ya no habían ahí ranas saltando en las habitaciones. Pero viendo Faraón, dice que le habían dado reposo, ya no había más ranas, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué pasó? Cuando hay un tiempo de paz, el hombre siempre se vuelve más duro. Cuando cae la tercera plaga, ¿no? Está relatada en Éxodo 8:19, que es la plaga de los piojos. Faraón ni les toma importancia, porque dice el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Le dijo, no me molesta. Se puso más duro todavía. Y otra oportunidad se da cuando llega la plaga del ganado, en el ganado. También Jehová endureció. Y en este capítulo de Éxodo 8:25, en la quinta plaga, en Éxodo 9, Faraón también se endurece y no deja ir al pueblo. No lo deja. Pero en la sexta plaga, Jehová dice, Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová los había dicho. ¿Sabes? En cada plaga, Faraón escucha lo que traen los mensajeros y muchas veces él no los escuchó, ni los oyó. Pero como hemos visto también que a veces sintió que era la presencia de Dios, temió en gran manera y dijo, está bien, oren por mí, porque no, yo voy a dejarlos ir. Pero no. Cuando hay un tiempo de paz, y la pregunta es, ¿cuál era el propósito de Dios para Faraón? Mira, cuando llegó la séptima plaga, esto está relatada en el libro de Éxodo 9:15-17, vamos a leer. Porque ahora dice, yo extenderé mi mano y te hubiera herido. Mira, esto es cuando Dios está hablando en la plaga de granizo. Vamos a leerlo desde el principio para poder entender el contexto. El versículo 13 dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¡Wow! Dios le da orden a Moisés y dice, bien, vayan delante de Faraón y digan de que yo soy Jehová, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo, porque esta vez que voy a enviarle mis plagas a tu corazón. ¡Wow! Les va a doler su corazón, en otras palabras, dijo. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Era mostrar su poder en Faraón, para que Faraón conociera que estas plagas no eran obras de Moisés ni de Aarón, eran de parte de Dios. Y Dios estaba mostrando su poder, mostrando su misericordia a Faraón, para que dejara ir a su pueblo. Pero dice, Faraón no quiso escucharlos, endureció cada vez que venían las plagas. Versículo 16 dice así, o 17, si hubiera extendido mi mano, mira, escuchen, Dios dice, si hubiera extendido mi mano
Esta es de una versión de 95 que saqué. Me encanta esa descripción. Dice, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido con peste a ti y a tu pueblo, ya habrías desaparecido. Si Dios hubiera querido matar a Faraón, hace rato hubiera desaparecido a él y a todo el Egipto. Entonces, ¿por qué Dios no les destruyó? ¿Por qué no le mató directamente a Faraón y le dijo a Moisés que sacara con toda tranquilidad al pueblo de Israel porque ya había matado? Es que a veces nosotros sacamos conclusiones apresuradas sin entender el verdadero propósito de Dios, sin entender el verdadero carácter de Dios. Dios siempre nos da a cada uno oportunidad. Eso es la gran misericordia de Dios. Y lo que estaba haciendo a Faraón es mostrarse, revelarse ante él, es revelarle su evangelio. Versículo 16 dice, pero te he dejado con vida para mostrarte mi poder. ¿Te das cuenta? Dios estaba mostrando su poder a Faraón para que mi nombre sea celebrado en toda la tierra. 17 dice así, ¿todavía te opones a mi pueblo para no dejarlos ir? ¡Wow! ¿Te imaginas el propósito de Dios? ¿Te imaginas ese grande amor aún con Faraón? Dios tenía un propósito, quería salvar también a Faraón y a Egipto. Pero no. Vemos que como Faraón se endureció solo al no querer ir, dejar al pueblo y no ir. Y en las siguientes plagas, incluso nosotros encontramos el arrepentimiento de Faraón. No las puse ahí para no alargar mucho, pero se las voy a mencionar. En el capítulo 9, versículo 27, cuando cae la plaga del granizo, Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Eso está relatado en el versículo 17. Y él dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y yo os dejaré ir y no os detendré más. Pero versículo más después dice, cuando oran, cuando deja de caer el granizo. Versículo 35 dice, versículo 34 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los pueblos de Israel. ¿Se dan cuenta que cada vez más se puso más duro Faraón en su corazón? Saben, este tipo de pecado tiene un nombre. Yo no sé si usted ha encontrado en la Biblia como el pecado imperdonable. Y ese pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es lo que justamente estamos mencionando ahora. Resistir a cada llamado del Señor y decir, no, no me presentes, no quiero escucharlos, no me simpatizan o no estoy de acuerdo. A cada vida nuestra, el Señor en su gran misericordia nos envía su palabra, sea a través de los medios, sea a través de sus siervos. Y nos da esta invitación, arrepiéntete, he muerto por ti. ¿Y cuántas veces la hemos aceptado con gozo y alegría? ¿Sabes? Normalmente ponemos excusa. Decimos, bien Señor, yo creo que existes, pero déjame hacer este año mis cositas. De aquí de un año, o de aquí de 2 años, Señor, te aseguro que voy a asistir a tu iglesia, voy a estudiar, me voy a poner a estudiar la Biblia. O algunos dicen, bueno, Señor, cuando me case. Pero cuando llega el tiempo que han prometido, dicen, yo había prometido hace un año al Señor, pero no, a medio año sí o sí. Promesas y promesas. Promesas que son como la arena. Promesas que son, no sé, como un papel, que se lo lleva el viento. Pero cada vez que resistimos y ponemos cualquier excusa, nuestro corazón se endurece más y más. Y dice que Faraón aún se arrepintió. Es que él no se arrepintió del pecado que había cometido con Dios.
Él se arrepintió porque lo que estaba recibiendo él y su pueblo era una plaga terrible. Truenos, granizos con fuego, imagínate. Él vio los resultados de su pecado. Por eso él se arrepintió, pero más no él se arrepintió teniendo en cuenta de que él estaba resistiendo al Dios mismo. Cuando, al caer ese granizo, él temió por su vida, pero dijo, hasta por favor Moisés ruega a Jehová, yo les dejaré ir. Pero cuando Moisés ora y no hay más trueno que dice, yo no voy a dejar ir a ese pueblo. Jamás se endureció más. Ese es el pecado imperdonable. Isaías 26 dice, es decir, se mostrará piedad al malvado. Imagínate, dice, se mostrará piedad al malvado. Dios va a mostrar a cada malvado su misericordia y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud habrá iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Ahora entendemos que Dios no hace excepción de personas. Dios muestra a cada uno su misericordia. La gracia de Dios es para todos. Dios ha manifestado para todos. Lucas 2:10 dice, hablando del nacimiento de Jesús, dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es para todo el pueblo, a todos los hombres, aquella gracia, aquella salvación, aquel pacto, aquel evangelio. Dios no hace ninguna excepción de personas. Y el mismo evangelio que hoy conocemos fue predicado también en Egipto. Y hoy sigue el Señor hablándonos a través de su evangelio. ¿Escucharemos su voz o endureceremos nuestro corazón como Faraón? Hoy el Señor nos está invitando. Y de hecho nos estamos acercando a un tiempo muy difícil al ver las situaciones que acontecen alrededor nuestro. No hay tiempo que perder. Escucha aquella voz del Señor y no seas como Faraón. Acepta su llamado, que la gracia también ha sido manifestada para ti, para tu familia, para tu vecino. No pienses que quizás no existe el perdón para ti. El Señor dio oportunidad a cada ser humano de igual manera. No dio a algunos más, no hubo favoritismo en caso del Señor. Nos escogió a todos, antes que tú y yo naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para salvación. Pero de nosotros depende si prestarle oído al Señor y resistir como Faraón, o decirle, amén, Señor, acepto tu perdón. Y humillarnos delante del Señor y recurrir en arrepentimiento. Entonces recibiremos las bendiciones de su evangelio eterno. Les agradecemos, hemos llegado a la parte final. Y rogarles también que puedan seguir compartiendo con sus familiares y puedan también seguir orando por nosotros. Sin duda alguna, este evangelio, el pacto eterno de Dios, es un mensaje tan precioso. La voluntad del Señor hoy en día es que todos conozcan su evangelio eterno. Como dice Apocalipsis 14, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y este evangelio eterno ha de ser predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el Señor hoy nos invita a que podamos ser partícipes de este mensaje. Ruego que me puedan acompañar en la última oración. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, Padre eterno, te agradecemos por tus enseñanzas y por tu misericordia. Cuán grande es tu amor. Manifiestas tu amor tanto a malos y buenos. Tú no haces acepción de personas. Y aún sigues llamándonos todos los días, de diferentes maneras. Y ayúdanos, Señor. Ayuda a cada persona que vea estos videos, que puedan tomar también decisiones firmes y puedan escuchar tu voz.
y que puedan salir también de Egipto. Puedan ser dirigidos al desierto y puedan conocer tu poder como tú muestras en el desierto. Como tú muestras, como tú sacas con mano fuerte. Que conozcan que tu evangelio tiene poder para salvación. Ponemos en tus manos de amor a todas aquellas almas que hasta ahora nos han seguido a través de las redes sociales. Que tú los puedas bendecir. Gracias, Padre, por estas oportunidades. Nos ponemos en tus manos de amor, agradeciendo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y invitarles también de que puedan continuar con cada presentación que hacemos y seguir compartiendo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.